La ira en el cerebro, el Dr. Doherty utiliza un guión. Una descripción grabada con los momentos más furiosos en la vida del sujeto. Después de oír la grabación, imagínese la situación y permanezca en ella hasta que le pida que pare. Entré en la habitación y la vi besando a Brian, que hasta ese momento era mi mejor amigo. Mientras los pacientes visualizan sus momentos de ira, el escáner PET proporciona al Dr. Doherty una imagen de la respuesta cerebral. Lo vi todo rojo y di un portazo lo más fuerte que pude. Después me puse a gritar. Las imágenes mostraron que la región cerebral conocida como corteza orbitofrontal o COF parece controlar nuestra respuesta a la furia. Lo que sucede en individuos sanos cuando se enfadan es que esta área se activa y sirve de barrera. Podemos enfadarnos, pero no actuamos en consecuencia, y eso nos lo permite la corteza orbitofrontal. Pero los escáneres PET también revelaron que algunas personas no son capaces de controlar su rabia. Significa que alguien con una depresión importante con ataques de ira, cuando se enfada, no es capaz de echar el freno, y por eso muestran ataques de rabia y episodios irascibles de mayor magnitud que en el resto de los individuos. Las imágenes indican que en estas personas la COF no funciona correctamente. Lo curioso es que cualquiera de nosotros se enfadaría si llegara a casa y descubriera a su esposa en la cama con otra persona, por ejemplo. En el caso de estos pacientes con depresión importante, con ataques de ira, el detonante puede ser muy pequeño y perder el norte. En cierto sentido, se le han roto los frenos. En el caso de Betty Broderick y Coy Wayne Westbrook, un sentimiento de humillación condujo a una venganza. Para otros, el detonante puede ser una pérdida trágica. 1973, Sydney, Australia. Archie McCafferty descubrió a su hijo Craig muerto por asfixia junto a su mujer, que accidentalmente se había colocado encima de él durmiendo. A McCafferty le sobrepasaba la desgracia. Pasaba el tiempo junto a la tumba de Craig. Además, empezó a abusar de la heroína y del polvo de ángel. Un día en el cementerio se le apareció el fantasma de su hijo. Asegura que le dijo que si mataba a 7 personas, él volvería a vivir. McCafferty, que ya tenía antecedentes, inició una espiral asesina. En el curso de 4 días mató a 3 personas. McCafferty fue arrestado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas. El doctor Michael Stone entrevistó a McCafferty para obtener más información acerca de qué desató su sed de venganza y para determinar si todavía siente la necesidad de ella. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Es una pregunta difícil. En realidad es una pregunta mixta, porque no diría que estoy nunca a gusto con mi pasado. Lo tolero. Soy quien tiene que lidiar con eso. Tengo que vivir con lo que hice. La muerte de mi hijo me destruyó. Me rompió el corazón. Le di al polvo de ángel durante 8 meses. Tras su muerte me colocaba todos los días y tomaba lo que fuera, cualquier cosa que me hiciera sentir bien. Fui a su tumba. Por algún motivo vi como una luz. No sé, quizá era una farola, quién sabe. Pero había una luz junto a la tumba de mi hijo. Y apareció alguien. Tenía unos 19 o 20 años. Puede que fuera... Bueno, me dijo, hola papá, soy yo. Y hablamos y me dijo, mata a 7 personas y volveré a vivir. A partir de ese momento el número 7 me marcó, me rascaba la cabeza 7 veces, me peinaba 7 veces, me tatué el número 7 en la mano, todo era 7.
McCafferty pasó a los hechos después de la visión. Reunió a unos antiguos compinches para secuestrar a Ronald Cox, de 42 años. Le llevaron a la tumba de Craig, donde suplicó por su vida. Cuando me dijo no me mates, tengo 7 hijos, el número 7 me empujó. Por eso me lancé y le maté. Y eso es todo. Pensaba que Craig iba a aparecer de repente. Sí, miré, pero no había ninguna luz. No había nada, solo oscuridad. De verdad, esperaba que viniera. ¿Y dónde dejaron el cuerpo? En la tumba. Ya, vale. Fue la última vez que pensé en él. Frío, calculador y todo lo demás. No volví a pensar en él. Solo pensaba que me quedaban 6. La búsqueda de las 7 vidas continuó la noche siguiente cuando se encontró con George Hanson, de 50 años, caminando por una carretera. Salí del coche. Y cuando él se acercó hacia mí, le cogí del pescuezo. Me miró y me dijo, ¿qué es lo que quieres? Al minuto yacía muerto en el suelo, apuñalado. 2 días después, simulando hacer autostop, McCafferty y sus compinches secuestraron al profesor de autoescuela Evangelos Coleus, de 24 años. El coche se detuvo. Dick se giró y le pegó un tiro en la cabeza justo en el medio. Y al dispararle, me salpicó la sangre. Sentí que me quemaba. Dije que quería sacarle del coche, así que le tiramos. Me senté al volante y lo atropellé para asegurarme de que estaba bien muerto. Suena frío, calculador, loco, pero... Acto seguido se dirigió a la ciudad, con la intención de matar a su mujer Janice y a su familia. Pero el coche se quedó sin gasolina. Al día siguiente estaba desesperado por encontrar a 4 víctimas más. Decidió matar a Rick Webster, uno de los miembros de la banda. Pero Webster se enteró y avisó a la policía. Iba a pegarle un tiro cuando bajara de las escaleras. Lo siguiente que recuerdo es una pistola apuntándome a la cabeza. No muevas un músculo, dijo el poli, o estás muerto. Y me arrestaron. Tras su arresto y encarcelación, la ira de McCafferty continuó sin tregua durante años. Entonces conoció a alguien que le cambió la vida. Perfil de un psicópata. Sobrepasado por el dolor que le provocó la trágica muerte de su hijo, Archie McCafferty creía que si mataba a 7 personas, Craig resucitaría. Con una banda de cómplices, McCafferty mató a 3 personas cerca de Sydney, Australia. Pero cuando decidió que un miembro de la banda sería su próxima víctima, este avisó a la policía. 6 días después de comenzar la furia criminal, McCafferty fue arrestado. Durante el juicio, declaró que se sentía incapaz de luchar contra su abrumador deseo de venganza y pidió al tribunal que le sentenciara a muerte. En lugar de eso, le cayeron 3 cadenas perpetuas. Ni siquiera lo pensé. Pensaba que era lo correcto. ¿Lo correcto por qué motivo? Pues no quería seguir. Creo que en ese momento no quería hacer lo que estaba haciendo, pero tenía la necesidad de hacerlo y era mucho más fuerte que cualquier otra cosa. La necesidad de matar. De matar. Sí. El impulso era tan fuerte que no creía que pudiera controlarlo. Sinceramente, no creo que hubiera dejado de matar. No sé, porque si había matado a aquellos 4 y Craig no había vuelto, en ese estado mental habría pensado estoy haciendo algo mal. Y habría vuelto a la tumba. Y habría hecho lo que me hubiera dicho. Creo que si no me hubieran cogido, habría seguido matando. Así que el número 7 se podría haber convertido en 70 o en 77, quién sabe, no sé. Pero no tenía remordimientos, nada. En ese momento no pensaba que hubiera hecho nada malo. ¿Sabe algo de su primera mujer? ¿Qué está haciendo? ¿Piensa en ella de vez en cuando?
Aún le reconcomen el rencor y la rabia y piensa, ya sabe. Ya no me pasa. Ni siquiera pienso en ella. Solo me acuerdo de ella si alguien me pregunta. Es el único momento en el que me acuerdo de ella. Sin embargo, pienso constantemente en mi hijo. Tenía tatuado su nombre, Craig, en el pecho, en memoria suya. Y en 1989 lo quemé con un cigarrillo. Pensé que quizás si me deshacía del nombre sería diferente. Pero sigo pensando en él todos los días. Nunca le he olvidado. Pero ya no me mortifica. Pienso que mucha gente ha sufrido. Muchas personas destruidas, demasiadas vidas destruidas. Demasiadas familias han sufrido a causa de lo que me ocurrió a mí con la muerte de mi hijo. Todo empezó con eso y no creo que realmente nadie sea responsable. Poco después de la muerte de Craig, los padres de McCafferty le llevaron a un psiquiátrico. Suplicó al médico que le ayudara a controlar su rabia. Si buscamos responsabilidades, creo que el hospital psiquiátrico quizá debería haber tenido un poco más de responsabilidad y haberme examinado un poco más, pensando, ¿por qué tiene esos pensamientos tan locos? No estoy culpando a nadie, solo intento descubrir por qué. McCafferty cree que su estancia en el hospital psiquiátrico fue el momento en el que se podía haber hecho algo para impedir los asesinatos. Durante mi estancia allí tuve pensamientos horribles. Hablé con el médico y le conté mis miedos. Le dije, mire, creo que si me suelta voy a matar a alguien. Le dije, tengo esta necesidad de hacer daño y herir a la gente porque no creo que mi hijo tuviera que morir. Siento mucha hostilidad hacia la gente y no considero que sea una persona segura. Así que le dije, ¿puedo quedarme aquí hasta que note que todo está bien? El caso es que una noche llegué tarde. Fue a las pocas semanas de llegar y no me dejaron entrar. Me dijeron, mira, tienes que irte. Has roto las reglas. Contesté, ¿qué diablos quieres decir? Y no volví a entrar. Es como en la Rusia comunista, en la que existe la prisión preventiva y te encierran por el resto de tu vida porque piensan que puedes hacer algo mal. Recuerde que no me fui del hospital psiquiátrico. Llegué 5 minutos tarde. Me echaron a patadas. Deberían haberme dejado allí. Es el error de que hablaba. Exacto. Ya. Ese error podría haber evitado lo que ocurrió. Es la pescadilla que se muerde la cola. Lo irónico es que finalmente le dejaron marchar. Pensaron que no podían mantenerle ahí porque no había cometido ningún delito. Dice que tiene sentimientos homicidas. Está preocupado porque puede que haga algo, pero no lo ha hecho. Así que, desde el punto de vista psiquiátrico, está bien y tienen que dejarle marchar. Y, por desgracia, hace un montón de cosas violentas. La violencia se disparó. Ya no está en el sistema psiquiátrico, sino en el sistema legal. Los impulsos violentos de McCafferty continuaron incluso en la cárcel. Quería llegar al número 7. Cada vez que tuve la oportunidad de atacar a alguien... ¿Lo tenía en mente? Sí, sin duda. Seguía creyendo que Craig volvería a vivir. Para mí todo el mundo era una víctima, una muerte potencial. Me metieron en una celda especial y nadie podía acercarse a menos de 2 metros. Pero engatusé a uno. Le llamaba dientes verdes y encías porque tenía los dientes verdes y las encías podridas. Le pedí que me trajese un vaso de agua. En cuanto se acercó, le cogí de la garganta y, sinceramente... Después me puse a gritar. Las imágenes mostraron que la región cerebral conocida como corteza orbitofrontal o COF parece controlar nuestra respuesta a la furia. Lo que sucede en individuos sanos cuando se enfadan es que esta área se activa y sirve de barrera. Podemos enfadarnos, pero no actuamos en consecuencia, y eso nos lo permite la corteza orbitofrontal. Pero los escáneres PET también revelaron que algunas personas no tienen ira en el cerebro. El Dr. Doherty utiliza un guión. Una descripción grabada con los momentos más furiosos en la vida del sujeto. Después de oír la grabación, imagínese la situación y permanezca en ella hasta que le pida que pare. Entré en la habitación y la vi besando a Brian, Que son capaces de controlar su rabia. Significa que alguien con una depresión importante con ataques de ira, cuando se enfada, no es capaz de echar el freno y por eso muestran ataques de rabia y episodios irascibles de mayor magnitud que en el resto de los individuos.
Las imágenes indican que en estas personas la COF no funciona correctamente. Lo curioso es que cualquiera de nosotros se enfadaría. Hasta ese momento era mi mejor amigo. Mientras los pacientes visualizan sus momentos de ira, el escáner PET proporciona al Dr. Doherty una imagen de la respuesta cerebral. Lo vi todo rojo y di un portazo lo más fuerte que pude. Si llegara a casa y descubriera a su esposa en la cama con otra persona, por ejemplo. En el caso de estos pacientes con depresión importante, con ataques de ira, el detonante puede ser muy pequeño y perder el norte. En cierto sentido, se le han roto los frenos. En el caso de Betty Broderick y Coy Wayne Westbrook, un sentimiento de humillación condujo a una venganza. Para otros, el detonante puede ser una pérdida trágica.